Señores, hay una definición que me enseñó el maestro Solano que dice, no, fue antes del maestro Solano, fue el padre de los de Peña, don Aníbal de Peña, 1948. Música es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. Pero eso no solamente es válido para la música, es válido para la política. Es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. Qué bien. Y Rafael Santos en esta campaña hizo eso y lo combinó bien. Combinó los sonidos y el tiempo y hoy se cumple un deseo mío y de Rafael de tenerlo aquí para analizar situaciones que prometimos que íbamos a iniciar después de las elecciones. Todavía, él tiene que ir a la OEA a llevar documentos de protesta, pero eso es parte del protocolo. Rafael, gracias por estar aquí. Gracias, Julio, muchas gracias. De verdad que promesa y deuda. Sí. Y yo no quería morirme sin cumplirla. Sí, gracias. Rafael, sí. No es pataleo, ni vamos a analizar eso, porque yo te quiero confesar que no es solamente el equipo de la revista electoral, sino es el país. Nosotros queremos un respiro político, pero tú no le puedes pedir a los políticos que no planeen sus futuros. Y vamos a comenzar por ahí. Poniéndote ya en una posición menos parcial que como fuiste presidente del PRM en la provincia de Santo Domingo. ¿Hacia dónde deben dirigir las organizaciones políticas, todas, sus esfuerzos a partir de la proclamación de los candidatos que ganaron? Mira, en primer lugar, Machi, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Junior, Carlos, Maestro Solano y Decena, que están por ahí también. Yo creo que nosotros ya, el 15 de mayo del 2016 ya no vuelve. Ya esa fecha pasó. Y no importa lo que hagamos, el 15 de mayo no vuelve. Pasó. Y creo que Danilo no se merecía un tollo como el que se hizo el 15 de mayo. Porque si uno se pone a ver, él comenzó desde el primer mes de que lo proclamaron presidente a tener un buen posicionamiento electoral. Y lo mantuvo. A veces bajó, otras subió. En sentido general, tú ni siquiera has escuchado a Luis Abinader cuestionar el tema de la boleta A, en el sentido de que Danilo ganó las elecciones. Yo creo que pudo haber sido con menos del 62 que le atribuyó la Junta. Probablemente Luis tuvo más que el 35, pero en sentido general es una discusión bizantina sobre ese aspecto. Ahora, no sobre el tema congresual y municipal, porque mirar tú a un señor senador, ir a una junta municipal de Laguna Salada, a galletear al presidente de la junta y decir, búscame mi voto, y eso se queda así, no es gracioso. Realmente yo creo que nosotros ganamos entre 8 o 10 senadurías. Si las elecciones hubieran sido tranquilas, nosotros hubiéramos quedado con 8 o 10 senadores. Tú dirías, bueno, ¿y qué pasó? Todavía ni yo sé lo que pasó. Honestamente, yo no sé si el conteo fue manual o si fue electrónico. Yo solo sé una cosa, que el lunes a las 6 de la tarde, después de las elecciones, la Junta Central Electoral devolvió a las juntas municipales las boletas C, porque no levantaron actas, para determinar los votos preferenciales. O sea, las actas de la boleta C no se hicieron. Por tanto, estamos frente a un presidente que, a pesar de todo lo que puede decirse, pues podía mantener su condición de presidente. Estamos frente a unos senadores
que la mayoría, si se hubiera hecho un proceso, por ejemplo, dime tú, ¿cómo tú puedes explicar que el PRM sacara un 32% en la boleta C en Santo Domingo Oeste y no tenga un solo diputado? Explícame eso. Se parece al 43, se parece al 43 de Miguelito, ¿te acuerdas? Perfecto, pues, se parece muchísimo. Se parece muchísimo, y un senador. Sí, y el número uno de la boleta. No. Entonces ahí se le fue la mano. Por tanto, yo te contesto sin discusión esta respuesta para... Pero parece que la mano se está yendo de hace mucho. Sí, se están haciendo cosas que no son buenas para la democracia, porque preocúpate tú, Julio, preocúpate tú cuando tú no veas ni un solo opositor en los medios de televisión o en la protesta y que todo sea una sola línea. Ese es un momento para preocuparse. Entonces, yo digo lo siguiente. Para mí, el único valor que tendría esta coyuntura es un pacto político. Y el que más debe preocuparlo es procurarlo. No preocuparse, yo no uso esa palabra. ¿En qué medida? Presidente Medina. ¿En qué medida? En la medida es la siguiente. Aquí no se puede celebrar nunca jamás elecciones al estilo Concho Primo. Primero, en los partidos políticos, incluyendo el PRM, no hubo democracia para elegir los candidatos. Adentro. Con excepción del presidencial, los demás fueron designados. Pero ¿a quién se le ocurre postular como candidato a senador? Al que tiene la más alta tasa de rechazo. Porque ese nunca va a subir. Pero ¿a quién se le ocurre postular candidato a alcalde a una persona que tenga un 10% en todas las encuestas? Entonces... Y eso pasó, ¿eh? Pero claro, hermano, pero claro que sí. Claro que sí que pasó. O sea, las postulaciones de dedo son sumamente desagradables. Pero también pasó con ustedes, postularon gente que no debieron postular. En el caso de nosotros, yo no estoy criticando a los otros, yo estoy diciendo que no puede haber nunca jamás un proceso, si se va a llamar electoral, sin ley de partidos políticos. ¿Y por qué el sainete de esa misma persona pidiendo ley de partidos políticos? Mira, eso es necesario. ¿Pero por qué? No, las protestas son necesarias y son hasta... Tú sabes que cuando un avión va a 36,000 pies de altura, no puede aterrizar de golpe. Tiene que comenzar a descender. Y si no hay protesta, no hay estallido social, no hay escape. Eso es como una olla de presión. Que si tú no le das... La protesta es el escape de la presión acumulada en una olla. Porque como tú le dices a Kimberly, que la derrotó el sicariato, si es que la derrotaron, porque yo no le llamo elección a lo que pasó en Pedro Branco, a la más popular, a la más joven y a la más preparada, un grupo de tigres que están dedicados en las elecciones a cosas pecaminosas. Y esta muchacha que se le enfrenta a ellos, cuando no la pueden vencer electoralmente, entonces le hacen una trampa. Así no pueden ser las elecciones. Pero yo no voy a hablar mucho del pasado, porque el pasado vuelve a la gente estatua de sal. Yo quiero hablar del futuro. Yo quiero... Es un pasado no hay futuro. Sí, pasado, presente. Sí, pero es una referencia. Porque ¿a qué me parecieron a mí las elecciones de ahora? Mira que hice primero la salvedad de que nosotros no estábamos cuestionando, salvo que no se miren las elecciones como un conjunto y digan, pero es un tollo, por Dios. ¿Y cómo es posible que un grupo de muchachones, de muchachas sin conciencia política, estén vendiendo y comprando de cualquier partido? Fíjate que yo no estoy acusando, estoy delatando. ¿Tú fuiste candidato? No, a mí me pusieron de que candidato a la CEN en el 8 y fue un irrespeto y yo renuncié. Ahí está mi carta. Un grupo de muchachas comprando votos a 200 pesos en las filas y bebiendo cerveza. Yo voy a decir esto y no lo tomen de una manera partidaria, lo que voy a decir. ¿Tú sabes por qué se ha incrementado en estos días los delitos de delincuencia común? Porque los fiscales, y no dudo que si nosotros tuviéramos el gobierno y quisiéramos ganar unas elecciones con trampa, a lo mejor lo hacemos también. Días antes de las elecciones le entregan las drogas del minoreo a los adictos. Y como ya pasaron las elecciones, se la entregan gratis. Como ya pasaron las elecciones, esos tipos
están desesperados por una porción. ¿Y quién le entregó eso? Dije los fiscales, dije la policía. Porque ¿quién tiene la custodia de esa prueba de delito? ¿Y repartieron droga confiscada? Claro que sí, pero vea que hermano. Sí, yo pero te digo a ti, no bueno, ¿a dónde tú votas, Julito? ¿A dónde tú votas? En el Colegio Quiqueya. Ahí no se vio eso. Pero que voto en la Isabelita. Todos los colmados estaban abiertos vendiendo cerveza el día de las elecciones. Entonces, una ley orgánica electoral tiene que penalizar. Ustedes me dirán, sí, pero eso está penalizado. Bueno, entonces debemos hacer el llamado, como cuando un semáforo se pone en amarillo, el que lo encuentren comprando o vendiendo cédula, o el que lo encuentren con una cédula de otro, va a coger 5 años de cárcel. Y si es PRM, mejor. Yo no estoy hablando aquí solo PLD, porque a mí no me gusta esa competencia. Porque cuando la boleta era múltiple, le llevaba a uno la boleta al que compraba a 100 pesos. Digo, cuando la boleta era múltiple, que era una boleta por cada partido. Y ahora, como es única, hay cosas que se llaman la cadena. Yo he visto a PLDistas denunciando que perdieron la senaduría del Ceibo o la de Puerto Plata porque el candidato de nosotros le compró los votos. Yo no creo, pero tampoco dudo nada. Yo lo que digo es que eso no puede ser. Que se hable como un tema trivial y no pase nada. Entonces, en Perú, estamos hablando de ¿cuántos millones de electores? 26. Y perdieron por menos de un punto, por 0.36%. Y no ha pasado nada, porque en Perú el voto es obligatorio. Aquí era obligatorio en los años 70, pero no de esa manera. Era obligatorio porque si la policía te encontraba con la cédula sin votar, te metían preso en la redada. Y yo recuerdo que en las elecciones del 74, que nos abstuvimos, la oposición, era mi segunda vez que yo iba a votar y nos abstuvimos. Y me mandaron a Gualey, donde yo vivía, un sello y un sacabocado, un aparatito para la cédula y el registro. Eran 2 instrumentos separados. Para broquelar, marcar, cortar, donde decía votó, y un sellito, para nosotros ponerle a lo de nosotros el sello de que votaron sin haber votado. Eso se hizo. Tú lo sabes, Machi, que eso se hizo. Sí. O quiere decir que para la policía el voto era obligatorio, aunque no lo fuera para la ley. Entonces aquí hay medidas que se deben tomar. Por eso yo hablo de un pacto político. ¿Qué debe decir ese pacto político? Esto yo no lo puedo decir porque esto no lo ha dicho mi partido. En el sentido de, ¿qué le dio el electorado? Olvídate de cuánto contaron. ¿Qué porcentaje le dio? 35%. Ok. El electorado dijo, Luis, tú eres el jefe del 35% de la oposición. Tienes que ser también el jefe del 35% del Estado. Pero esto yo no lo puedo decir porque mi partido todavía... ¿Pero tú tienes tu cabeza? Sí, yo tengo la cabeza. Mira, y esta cabeza sí sufrió en esas elecciones. ¿Por qué? Porque todo el que perdía en la provincia... Pero tú supiste cumplir los sonidos y el tiempo. Eficientemente. Sí. Eficientemente. Hiciste lo que tenías. Y todavía, oye, hay otro símbolo. Calderón es un semicírculo con un punto en el medio que suspende el discurso musical momentáneamente. El maestro está ahí, me puede corregir. Sigue, el pacto. No, entonces el pacto político tiene que incluir la decencia para que la gente pueda creer en las elecciones. ¿Qué hicimos en el 94? ¿Cuál es la denuncia de los años 90, 70, 80, 90? Que votaban los muertos. Pero ustedes tienen ese 35 en el Congreso. No, estoy hablando de otra cosa. ¿Con cuántos diputados fue Danilo presidente de la Cámara de Diputados? Con muy poco. Que 13, tenía 13, yo fui compañero de él. Yo fui par con él en la Cámara de Diputados. Yo era diputado. Y con 13 diputados fue presidente. Fue presidente. Y no reboté yo también. Y de ahí fue el salto al poder. ¿Por qué? Porque el PLD comprendió que para ellos llegar al poder, primero tenían que dejar atrás el PLD bueno, el PLD del Napier Díaz González. Tenían que dejarlo atrás y dejar atrás a Juan Bosch. Y segundo, tenían que controlar un poder por el tema de las artas, el tema de la negociación de los espacios políticos, y no se empacharon. Eso le pasó solamente al PLD. Sí, pero yo quiero más o menos que el pasado no me es referencia para mí. Pero ¿qué pusimos nosotros en la reforma electoral del 94? Los colegios cerrados en la Constitución.
para poder depurar el padrón, porque antes se acusaba que votaban 2 veces, que los balagueristas tenían fábrica de cédulas. Entonces, para poder depurar el padrón, la gente tenía, ustedes no se acuerdan de los colegios cerrados, las mujeres votaban en la mañana y los hombres por la tarde, y había que inscribirse antes de las 8 de la mañana. En el colegio donde tú votas, a la lista de concurrentes, aunque volviera a las 10 a votar. O sea, la medicina del 94 fue el colegio cerrado. Hoy yo digo, la medicina a estas cosas, para que no nos quedemos solo en denuncia y un documento a la OEA que yo ni siquiera sé si debe uno tanto hablar de la OEA, porque me acuerdo del Ministerio de Colonias. Y entonces, ese pensamiento malo que le llegan a uno, que pone de bellaco a recordar cosas. Pero bien, esa OEA que está al magro, perfecto. Pero para que eso no se quede en un viaje a lo incierto, un paraíso en la tierra, como diría Pablo Neruda, yo digo que debe de ponerse en esa reforma de ahora, de ese acuerdo político, sí, el voto obligatorio. Mira, volviendo atrás, Rafael, este programa, este programa tiene un año antes de las elecciones diciendo que el próximo gobierno tenía necesariamente que asumir el gobierno de unidad nacional. Claro, tiene en el porcentaje que lo dijimos con respecto no solamente a Miguel Vargas, sino los 14 años que tiene el PRD. Mira, yo no le llamo de unidad nacional porque nosotros no estamos planteando, yo no estoy planteando. Pero el PLD es muy difícil. Mira, el PLD no lo hace, el PLD come solo en eso. Come solo, pero yo ni siquiera planteo eso de que compartamos el gobierno. No, yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de que compartamos el poder ejecutivo. No, yo estoy diciendo que si se fuera a buscar un pacto político, habría que decir, pero acá, porque el PLD tiene que tener la presidencia del Senado y la Cámara. ¿Y quién fue el que quedó? Porque aquí hay 2 partidos, vamos a estar claros, aquí hay 2 partidos y otros que también se llaman mayoritarios, pero hay 2, el PLD y el PRM. Y para que haya gobernanza, antes decíamos gobernabilidad, pero gobernanza, que es más sociológico, expresa más todo ese sentimiento del lenguaje de los sociólogos, gobernanza, tiene que haber un compartimiento de lo que es desde el punto de vista de la Constitución de Eugenio María de Hostos, la formación de los 3 poderes. No puede haber un tribunal electoral que nada más sepa decir sentencia contra el PRM, no importa lo que sea, tráemelo, fallamos en contra. Hermano, pero mira tú a ver los argumentos. Es verdad que no se comunicaron las alianzas en Santo Domingo Oeste, y por esa misma razón, en el 94, que el PLD perdió todo, Jaime David sigue siendo senador. Porque la alianza de nosotros con el partido, con los partidos aliados en Salcedo no se comunicó. Es una formalidad. Es como decir tú que tú estás casado y no fuiste a un juez civil. Entonces, sí, en Santo Domingo Oeste no se formalizaron los pactos de alianza. Todo el mundo sabía que el PLD apoyaba a Francisco Peña, pero era tan evidente que no hicieron la asamblea, no la publicaron 3 días antes en un periódico de circulación nacional. Entonces, esas cosas lógicas no las puede escuchar un juez, porque él tiene una orden de Miguel Vargas Maldonado, declárame a Francisco Peña alcalde, ¿no, hermano? Entonces, ahí la gente deja de creer en recurrir a las instituciones. Por eso, tiene que haber un nuevo tribunal electoral. Y una junta que, por supuesto, va a cambiarse, porque lo dice la Constitución. Entonces debe aprovecharse para que esas cosas que son planteamientos, ¿qué de ilógico tiene eso? ¿Pero a quién están tumbando con eso? Entonces yo digo, presidente Medina, usted tiene que tomar la proactividad, porque el partido suyo es un partido que no actúa con una visión global de la sociedad, no tiene una visión holística, tiene la idea de que son sus intereses grupales lo más importante. Yo digo, en este país hoy hace falta un pacto político, como hubo pacto político en el 78. El del 78 fue un autopacto político, donde Balaguer se quedó con el control del Senado y por tanto de la justicia, que era quien lo nombraba, y se atribuyó 4 senadores, que no lo eligió nadie, pero lo eligió Balaguer.
ok, Guzmán, yo te voy a entregar el gobierno, pero vamos a hacer el juntazo. En el 86, el pacto político fue de una manera sutil entre Jorge Blanco y Balaguer para no reconocer a Jacobo, y siguió la gobernanza. En el 94 fue con Peña Gómez, el pacto político. Hoy yo digo que tiene que haber pacto político. Esa es mi primera conclusión sobre este proceso. Yo lo cierro ahí, como dijo Maduro ayer. Si la oposición prueba que tiene mayoría para el referendo revocatorio, habrá en marzo del próximo año y punto. Entonces yo digo ahora, si se hacen las reformas, habremos ganado más que 40 años de pleito y de discutidera. Pero si no se hacen, entonces la gente va a decir, pero ¿para qué voy a ir a unas elecciones? Como la que hicieron en el 1915, que andaban haciendo, los votos de paz aparecieron por ahí y eso trajo la invasión norteamericana. ¿Para qué vamos a ir nosotros a la elección del 20? Si no van a valer los organismos de mediación, si no va a haber ley para elegir de una manera democrática en primarias los candidatos. Es eso, Julito. O sea, fíjate que yo no vine a reclamar nada. Ni siquiera vine a reclamar que alguien ayude al hermano Rafael Nina, que se le quemó la casa, y su burro, que yo no sé si se murió ahí. Pero ni siquiera estoy reclamando. Yo creo que los amigos iremos por allá a auxiliar a Nina. Y por tanto, ni siquiera estoy pidiendo nada. Yo lo que estoy diciendo es que lo que nosotros ganamos se repite. Y si eso se respeta, puede haber democracia, puede haber gobernanza, puede haber un aterrizaje hacia los nuevos procesos que implica cómo vamos a enfrentar la delincuencia común, cómo vamos a resolver ese 36% de jóvenes que ni trabajan ni estudian, cómo vamos a resolver, porque esa es la base de la delincuencia, no estemos perdiéndonos en lo claro, la falta de empleo. Un muchacho sale con un título de la universidad y viene aquí, seguro que a ti te trae muchísimos currículos. Todos los días. Todos los días, y a Machi, porque creen que está pegado, le mandan currículos y se lo hace, y uno se siente impotente, porque son muchachos jóvenes que uno está mirando que fracasaron, aunque estudiaron también fracasaron. Entonces ese es un problema que tenemos que resolverlo. Y el tiempo ahí que... lo que opera es el consejo de los propios profesores a los alumnos sobre lo que deben estudiar. Sí, también eso va. También eso va, pero también se ponen a estudiar lo que la gente cree que está de moda y tampoco consiguen empleo. Bueno, estudiar informática. Disuadirlo. Entonces, es el sistema educativo que tiene que enfocarse. Disuadirlo. Sí, sí. Pero la voluntad... Entonces, hace falta una voluntad política, que diga que este país necesita más científicos, más educación aplicada, una serie de cosas. Pero ahora, si yo digo eso, alguien me va a decir, tú estás criticando a ¿cómo se llama? A Barante Valdés. No, ese es un hombre bueno, yo soy amigo de su papá, es un hombre meritorio. ¿Tú eres mocano? ¿Tú eres mocano? No, yo soy salcedense, pero el papá de él fue muchos años inspector. No, en la Cámara de Diputados. Era ¿cómo le llaman? No recuerdo el nombre ahora de lo que cuentan los votos, cuando eran contados los votos. Bien. Vamos a hacer una pausa con Rafael Santos y volvemos de una vez. Continuamos con la revista 110. Profesor, usted hizo algunas puntualizaciones que me parecen interesantes en su análisis de lo que debe venir a la República Dominicana. Casi con todas tengo simpatía, pero hay una que me gustaría discutirla levemente. Y es el hecho que usted entiende que la obligatoriedad del voto pudiera resolver algunos problemas en la República Dominicana. Y ponía como ejemplo lo que pasó en Perú. Yo creo que en Perú el problema no es que el voto es obligatorio o no, sino instituciones, instituciones que se han generado confianza y madurez de la clase política. Aquí, aunque el voto fuera obligatorio, si se presenta el nivel de dificultades que vivimos en el proceso, de seguro iba a ser igual. Y yo creo que los derechos no hay que obligar a la gente a ejercerlos, por eso son derechos, usted lo ejerce libremente. Bueno, Junior, te voy a decir esto. Yo no estoy hablando de que el voto sea obligatorio en forma permanente. Yo estoy hablando de un transitorio para depurar una situación. ¿Hasta qué punto es cierto que se compran cédulas o que se compran votos? Ahora lo que yo estoy diciendo es, ¿cuál fue el error del doctor Balaguer, que para mí fue uno de los reformadores más importantes
del Estado. Y yo no lo supe por qué lo era, hasta que no me leí sin prejuicio Memoria de un cortesano de la era de Trujillo. Y pude ver que a Balaguer lo asesoró para crear el Partido Reformista o Partido de Acción Social el general Perón. A Balaguer le mandaba un coronel, asistente de Perón. Perón le enviaba a Nueva York a ayudarle a hacer los estatutos del partido. Balaguer tenía un pensamiento social populista como Perón, aunque no actuara como Perón. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué hizo Balaguer en su modelo desarrollista? Que en vez de darle apartamentos a los médicos, a los abogados, a los profesores, a la clase media, trajo a todos los campesinos sin tierra y le daba por la hambre, por aquí o por allí. Y entonces cambió la composición social de República Dominicana. En vez de dejar a los pobres del campo en el campo, trabajando, desarrollándole condiciones de vida mejores. Y eso yo me imagino que él en su tiempo después lo vio. ¿Cómo puede ser que la clase media esté derrotada por la pobrecía en la República Dominicana? Aquí hay que acabar con ciertas prácticas, la compra de conciencia, la venta, la romería en campaña, los Nicolai. Todo eso hay que acabarlo, porque el hombre que estudia y trabaja, que no busca ostentación, que lo que busca es una plataforma segura para vivir, no necesita un voto obligatorio. No, vota por conciencia. Pero el tigre que se levanta a las 12 del día, después de hacer unas alturas de romo, que no deja dormir a los vecinos, y sale a votar, te hace así con la mano. Y si tú le das 200 pesos, vende la conciencia. Entonces, es una medida transitoria, pero obligatoria. ¿Por qué hablamos de primaria simultánea? Para que una gente no vote en 3 partidos. Porque aquí hay gente que anda con carnet de todos los partidos. De todos los partidos. Y todo eso son prácticas mañosas de una forma de contraeducación que hicimos los políticos con el pueblo dominicano. Por eso, yo estoy proponiendo medidas extraordinarias, que la voy a resumir en 5. Una ley de partidos políticos que regule a esos organismos de derechos públicos que actúan como chivos sin ley. Una ley orgánica de la Junta Central Electoral que no existe, y es un tribunal sin apelación, o sea, un organismo, no es un tribunal, un órgano administrativo de las elecciones. Entonces necesita una ley orgánica. Un tribunal que actúe sin inclinaciones partidarias, aunque sean simpatizantes de algo, pero tenga obligación de cuidar su imagen. Un tribunal electoral que aplique justicia, que no sea un organismo de que yo mando, que 2 son de Luis Abinader y 3 de Danilo. Eso no sirve. Lo que necesitamos es un tribunal electoral que quiera cuidar su imagen de justicia. Que lo justiciable sea justiciable, no importa contra quién sea el fallo. Y, por supuesto, una institucionalización del Estado para que aquel que cometa delitos electorales tenga consecuencias penales. Son 5 medidas. Esas 5 medidas tendrían que tomarse antes del 16 de agosto para una reforma política. Lo otro es una conveniencia. Si el PRM entiende que tiene un 35 con sus aliados, y casi un 36, y lo ejerce, bueno, lo entendió el PRM. Si no lo entendió, yo voy a seguir siendo PRM porque, como decían los finlandeses, no podemos ser suecos y no queremos ser rusos, entonces seamos finlandeses. Yo digo lo mismo, yo no quiero ser PLD y no me interesa voy a un grupito de izquierda, de eso, lo que pertenecí, y Dios nos libre. Yo prefiero ser PRM. Ahora yo pido, si el PRM entiende que tiene que ser más proactivo ocupando un espacio, lo entendió. Si no, yo sigo tranquilo. En definitiva, ni vivo de la política, ni me voy a morir en esta experiencia. Eso lo va a decidir Dios cuándo va a ser. Ahora, si estoy en el 20 vivo, yo quisiera que vayamos a unas elecciones mejores. Junior, de eso se trata. Que lo que pase ese día sea una acción cívica. Para que en Perú, porque antes de Perú, el Perú de ahora, tuvo antes a, ¿cómo se llamaba? A Abimael, el de la... Abimael Guzmán. Abimael Guzmán.
Y tuvo momentos de una... Pero tuvo a Fujimori también. Y tuvo a Fujimori, no nos equivoquemos, que el Perú de ahora tuvo una intermediación de dos figuras. Uno bastante, después salió un fraude, pero Alejandro Toledo, y tuvo a Alan García, o sea, y ahora tuvo a un Allanta Humala, Allanta, yo le llamo Allanta, pero yo digo Allanta Humala. Entonces, pero déjeme decirle Allanta Humala, pero de todas formas, hubo un proceso, entonces aquí hace falta un proceso. Que lo desperdiciaron dos figuras, uno que debió haber producido institucionalidad, que fue Leonel Fernández, debió haber producido institucionalidad. 3 periodos no es cosa cualquiera. Y el presidente Mejía, que tuvo muy poco tiempo para lograr que esa manera en que él manejó los temas del Estado, más terrenales, menos solemnes, también era una forma buena, pero el país no estaba preparado. Y yo creo que el desperdicio que hicimos de los primeros 15 años del siglo, lo podemos comenzar a aprovechar. Si eso se hace, entonces la gente en el 20 dirá, Danilo Medina, tú fuiste diferente. Pero si no hace eso que yo estoy diciendo, si él no es proactivo, y yo espero que algún chismoso, un calier, le lleve este programa y se lo cuente, si él no es proactivo para buscar una reforma política y un pacto político, que no puede ser ofreciendo gabinete, porque hay gente que quiere gabinete y hay otros que no queremos gabinete. Nosotros queremos estar aquí para cumplir un papel que la sociedad necesita. Coger cargo no es correcto. No, ni es necesario. Ahí hay muchos PLDistas que merecen esos cargos y se ganaron esos puestos. Ni es necesario, ni es conveniente además, porque la oposición perdería credibilidad. De eso se trata. No es ese el gobierno de unidad nacional. No, ese gobierno le toca a Danilo Medina y él lo puede ejercer. Tú lo quieres en el Congreso y en los municipios. Yo digo que hay que hacer un equilibrio de poderes. A eso me refiero. Profesor, parece que usted quiere, antes que el cemento termine de ponerse duro totalmente, que se llegue a las reformas en términos electorales que debe haber en la República Dominicana. Sí. ¿Y sabe por qué? Porque está planteando que sea antes del 16. Sí, claro. Porque aquí todo es todo y nada es nada. Es por eso. Porque aquí no hay espacio. Y yo felicito a la revista 110, que hace un periodismo televisivo diferente. Aquí no importa de qué lado esté la gente, aquí tú desarrollas. Pero es diferente porque usted viene. No, también yo veo a los otros que ustedes entrevistan. Sí. Y siempre hay un respeto por el entrevistado. Aquí hay unos periodistas que si son fieras, que si yo no llego a desarrollar 30 segundos este pensamiento sin que me acorralen cada uno con un fusil disparando. Entonces, este es un programa de análisis y yo escogí venir, yo ya me ayudé, que le dije, mira, quiero volver de Julito porque le debo esa visita, duré 6 meses. Que te tocaba. Y me tocaba. Y yo teníamos eso pendiente y todavía falta. Y segundo, yo quería decir esto que dije. Sí, pero eso que... a mí me tocó ser el vocero. De eso nadie se acuerda, porque la verdad es que hay muchos muchachos que... Sí, pero hay algo en el 90 yo hay algo que tú tienes. Y duré 3 días negociando con hay algo que tú... Hay algo que tú tienes que está basado en que primero eres PRM. Sí. Segundo, ese partido tiene un 35% un 26%. de la votación. Los aliados nos llevaron al 35%. Nosotros sacamos un 27%. Ok, muy bien. Pero hay algo... Luis tiene un 35%. Hay algo el partido un 27%. Que tú has tenido que es el buen juicio. Propone un pacto, pero hay algo más del pacto. Como ciudadano, quítate el PRM, quítate el PRD y quítate los resentimientos que pueden. A la vida no actúa con resentimiento. Una cosa. De Danilo, que tú lo conoces, ¿qué tú esperas en la transición y después del 16 de agosto? Mira, esto que yo le estoy diciendo, yo tengo un presidente de partido que es muy bueno, por cierto, un hombre correcto, que es Andrés Bautista, una persona sobrino de Mamellón, una figura estelar del país, un empresario agrícola, y al compañero Chubá, que ellos son los que tienen que proponer en nombre del PRM. De manera que yo estoy hablando como Rafael Santos. Y yo espero que el presidente Medina previsiblemente gobernará del 16 al 20. Yo creo que él primero tiene que enfrentar un problema, que es la creación de empleos decentes. Empleo decente, que es un empleo donde el que trabaja vive de eso, mantiene su familia, no un chiripeo, un empleo decente. Segundo, tiene que eliminar las peores formas del trabajo infantil. No puede ser que los niños estén en lugares peligrosos, en lugares morbosos, cuando tienen que estar en las escuelas. Y ya las aulas están ahí. Lo que hay que mejorar
la currícula y mejorar la alimentación escolar y lo que se enseña y quienes lo enseñan, pero está en las aulas. El presidente tiene que resolver un sistema de salud que no sea pagando, que abarque a todos, y tiene que resolver un problema de que los pactos no sean para buscar más impuestos, ni el fiscal y el eléctrico para hacer que funcione, pero antes de todos esos pactos, y en esto sí interpreto el pensamiento de mi partido, antes de esos pactos tiene que haber uno, que es el pacto político. Todos los otros pueden ser agendas, pero el primer pacto que hay que hacer aquí es el pacto político. Y por eso, como hay gente que no se atreve a decirlo, porque tiene miedo, porque si lo van a sancionar, por si lo malinterpretan, no. El pacto político tiene que ser un pacto de fuerzas políticas. No puede ser de sociedad civil, ni de nada. Pacto político. ¿Qué posición tienes tú en el PRM? Yo soy vicepresidente del PRM y presidente de la provincia más grande, la provincia de Santo Domingo. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes que ven me todos los días soportaron. y fiestas de guardar. Bueno, nada, yo vengo aquí con el gusto de saber que todos los que están aquí son mis amigos. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Mucho éxito.